Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este día jueves, un día especial, jueves 7 de enero, por todo lo que ha pasado, no solo en el Ecuador, sino en América, ¿no? El tema de los Estados Unidos nos debe traer a una reflexión, a los líderes a entender hasta dónde están sus límites, cuáles son las propuestas y su responsabilidad justamente de tener liderazgos. Y luego aquí en el Ecuador el tema de el juez Torres Maldonado, ¿no? Con una... Creo que va a pasar a la historia, pero no necesariamente por la sentencia o su profundidad jurídica en la sentencia, sino por esta falta de compromiso con la democracia, que no significa no ejercer la justicia, sino que ejercerla con oportunidad y resolver más que generar problemas. Esta democracia que no es la que queremos, es la que tenemos, a la que hay que irla construyendo todos los días. El Consejo Nacional Electoral, creo yo que en un paso firme y entregándole al Ecuador una visión de lo que va a pasar, dice, la sentencia y el proceso judicial va a seguir. Hay varias cosas que se pueden hacer jurídicamente, pero el proceso sigue, no hay alteración de ninguna manera. Los vocales siguen trabajando en el tema, incluso nos han pedido participar en este consejo para preparar el debate que va a ser necesario. Bueno, el señor presidente de la República, en cambio, por el tema de los Estados Unidos, dice: rechazamos los actos violentos perpetrados hoy en Washington. Debe respetarse el Estado de Derecho tradicional de los Estados Unidos, la institucionalidad y las garantías del debido proceso. En democracia, el reconocimiento de la voluntad de los ciudadanos es imperativo. Ese es el pronunciamiento del señor presidente de la República. Y sobre este tema de los hechos sucedidos ayer, tanto por lo que dijo el presidente Trump, lo que dice el presidente electo, los líderes de las cámaras en los Estados Unidos y la reacción del mundo, ¿no? Sorprendidos en unos casos, en otros dicen, bueno, la democracia tiene estos vaivenes. Pensábamos que una democracia consolidada como la norteamericana a lo mejor nos llegaba a saltos que nos recordaban varios episodios ecuatorianos, varios episodios en el Perú, incluso en Chile, ¿no? Pero sí, hay gente para todo, dirían. Queremos saludar de inmediato al doctor Roberto Izurieta, analista político, analista internacional, y al señor doctor Francisco Carrión, ex embajador del Ecuador en los Estados Unidos y ex canciller de la República. Bueno, Francisco y Roberto tienen una visión y eso les vamos a pedir que compartan y que nos ayuden un poco a entender desde el punto de vista ya no solo, como en el caso del embajador Carrión, diplomático de su permanencia, sino que a Roberto desde el análisis, ¿no? Se puede uno entender esto, debemos sorprendernos, son, como dirían otros, gajes del oficio. Estamos observando ahí el ingreso. A mí se me venía a la memoria no solo el último octubre, no ha habido los incendios y estas cosas, pero sí ya hay una confrontación. Roberto, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Saludos al embajador. Perdón no cumplir el protocolo de darle la palabra primero a Francisco como corresponde, pero lastimosamente tengo otros compromisos que atender. Comprenderán que mi trabajo en este momento, después de los hechos sucedidos ayer, ha sido desde las 3 de la tarde hasta tempranas horas de la mañana sumamente ajetreado y debo cumplir esa obligación. Efectivamente, como tú dices, Francisco, los hechos de ayer son unos hechos calificados como vergonzosos. Es un día oscuro para la historia y la democracia de los Estados Unidos y ha sido calificado por el presidente electo y otra serie de líderes como un acto de insurrección. El candidato a la presidencia del Partido Republicano, el ex candidato a la presidencia del Partido Republicano, Mitt Romney, senador de la República, ha ido un paso más allá y ha responsabilizado al presidente de haber instigado estos actos de violencia.
como tú dices, Francisco, evidentemente a las fuerzas del orden les sorprendieron la agresividad y hasta qué fueron capaces estos personajes que fueron convocados por el presidente de la República el día de ayer. Cuando se dio el proceso conocido como Black Lives Matter, la vida de los negros vale, la protección policial era como correspondía para evitar la violencia. Pero en este caso les sorprendió. Y también quiero felicitar a aquellos que rechazan estas acciones y estas posiciones en los Estados Unidos, los mismos de este movimiento de Black Lives Matter, quienes se alejaron durante todo el día en la ciudad para evitar conflictos, no habiendo quizás encontrado estos conflictos con el otro lado político, no vieron otra oportunidad que tomarse por asalto el Congreso de la República, que estaba cumpliendo con un acto formal, protocolario casi, en el cual las dos cámaras tienen que leer el resultado del colegio electoral para convocar, como corresponde expresamente en la Constitución, a la juramentación del nuevo presidente el 20 de enero al mediodía. El presidente de la República pidió a sus partidarios más acérrimos que pongan todos los obstáculos a este acto de procedimiento y, comprado el tiempo, estos manifestantes vándalos se tomaron por sorpresa el Congreso. Pero Roberto, Una vez desalojados, Roberto, ahí hay una cosa que vale la pena. Si bien el presidente, y luego escucharemos el presidente sale a incitar para que no se olviden de este día, pero además a decir que no va a ceder, que no va a conceder la victoria a nadie, sino que él considera que le han robado. Esto no puede ser que había gente regada por Washington y al escuchar al presidente fueron a caminar y a tomarse el Capitolio. Esto debe tener un mínimo de organización y ahí deben también una falla de la seguridad. En todas partes se cuecen habas entonces, Roberto. Efectivamente, los manifestantes fueron convocados por el presidente y más o menos después de terminar ese meeting en el cual participó el presidente, fueron camino hacia el Congreso. Yo creo que hay que dividir las responsabilidades. La responsabilidad criminal de estos vándalos es responsabilidad de cada uno y tendrán su día en la corte y serán procesados con todo el peso de la ley. Pero aquí existen responsabilidades políticas, como dice Mitt Romney, quien incitó a este acto de rebelión es el presidente de la República. El día de ayer se cumplió con el acto formal de confirmarse la votación y esperemos cuál es la reacción del presidente en las siguientes horas. O sea que el hecho jurídico de haber ya concretado la votación se dio, está completado entonces. Está completado. El proceso es el 20. En un ejercicio, correcto, en un ejercicio patriótico, democrático, de muestras de la madurez política, porque aquellos que se oponían retiraron sus observaciones y los líderes, tanto republicanos como conservadores, en un acto de unidad cumplieron con lo que manda la Constitución, que es completar este acto de una manera muy ordenada. Yo creo que es absolutamente meritorio y es una señal de que cuando uno pasa una crisis, la pregunta es si sales fortalecido o no, y las instituciones. Yo siento que la institución saldrá fortalecida, pero eso sí, alertada de que no es aceptable acto de vandalismo y también una reflexión profunda que el discurso político tiene consecuencias en las acciones. Incitan, como dice Mitt Romney, a las acciones. Y eso es lo que tenemos que rechazar. La declaración de rechazo, por ejemplo, del presidente electo Biden fue sumamente clara. La reacción que tuvo el presidente Trump fue tardía y débil.
Entonces ahí es donde vemos las responsabilidades políticas. El líder tiene que saber cuándo actúa, cómo actúa y cuánto se diferencia de ciertas acciones. Hasta el último mantenía esta, por decirlo menos, ambigüedad, o como le diría Mitt Romney, Un cálculo, ¿no? incitaba. Un O sea, cálculo que hay político. responsabilidades políticas muy graves. Quiero saludar nuevamente al ex canciller y ex embajador del Ecuador en Washington, al señor doctor Francisco Carrión. Francisco, bienvenido, buenos días. De este acercamiento que Roberto nos hace desde el sitio, digamos ahí, en cambio la visión diplomática, ¿alguna vez se pensó que podía pasar esto, Francisco? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, Roberto, un gusto verte a la distancia y la explicación que tú has dado, Roberto, es muy completa y creo que exhaustiva. Establece el marco dentro del cual se ha producido este hecho absolutamente inimaginable, desde mi punto de vista al menos, en una democracia como la de los Estados Unidos, ¿ya? Aunque podría decirse, y yo soy uno de ellos, que algo así, aunque tal vez no tan violento ni tan llamativo, se venía cocinando con una presidencia tan caótica y al mismo tiempo tan contradictoria e incitadora a esos factores que subyacen en la sociedad americana, como el racismo, la xenofobia, en fin, que ha alentado, sí, alentado, ha incitado, como dice el senador Mitt Romney, el presidente Trump. Hemos visto un desenlace que, repito, resultaba inimaginable en una democracia tan sólida, tan consolidada como la de los Estados Unidos. Y yo puedo, en fin, dar fe casi de los 2 años que estuve de embajador en Washington, que ese ambiente se venía cocinando con muchas declaraciones, con muchos silencios por parte del señor Trump respecto de actos absolutamente inaceptables, como digo, sobre todo en estos ámbitos tan sensibles como el racismo, la xenofobia, en fin. Ahora bien, yo soy mucho más radical. Yo creo que esto es resultado de una falta de actualización, casi podría decir, de lo que en Estados Unidos no se ha cambiado, y parto por el hecho esencial, que es la propia democracia representada en el sistema eleccionario. Aquí, cuando yo planteo esto, se me cuestiona mucho, pero en Estados Unidos un voto no representa la voluntad de una persona, sino que el sistema es mucho más complicado. Ya ven ustedes lo que también ha explicado Roberto, era necesaria esta reunión de las 2 cámaras para validar para un acto, sí, un acto simbólico, como bien lo señaló, para dar valor a algo que ya estaba resuelto, pero que tenía que hacerse. Y eso le da oportunidad a este grupo de vándalos alentados por el presidente Trump. No hay duda, hay sobre eso videos, un video sobre todo, el primero, que alienta y que inclusive insinúa que él podría ir en ese grupo marcha, al Capitolio para apoyar a los senadores y a los representantes en esta lucha, como él llama, contra lo que él llama a su vez fraude, robo en las elecciones, cosa que ha estado ya más que probada que no hubo tal. Han pasado, bueno, varias semanas por lo menos de pruebas ante jueces,
ante los gobiernos estaduales de mayoría y por lo menos gobernados por republicanos que han dado fe de la legitimidad del triunfo del señor Biden. Es decir, aquí yo casi me atrevería a hablar del fin de la historia de los Estados Unidos. Es decir, debe ser una especie de recomienzo, el fin de la historia. Con este modelo democrático. Sí, por supuesto. Es decir, la cosa es muy de fondo, ¿ah? Yeah. Porque, y aquí me salgo del plano interno de los Estados Unidos y me voy al mundo entero, a la globalidad. ¿Qué estarían pensando los líderes? No me refiero a Rusia, porque Rusia ya no es la gran hiperpotencia que fue en su momento como Unión Soviética, ¿ya? Sino los gobernantes chinos, los directos competidores, adversarios, no los llamaría enemigos, pero adversarios, viendo esas escenas que todos vimos de un país deshecho, un golpe de Estado. Y bien se ha comentado que esto es algo, tú lo decías, Francisco, casi familiar para los latinoamericanos, ya, pero no para los Estados Unidos. Y aquí hemos visto escenas, pero inauditas, donde hay una especie de indígena disfrazado que se sienta en el... nada menos que en la presidencia del Congreso, de la ¿no? presidencia, y pone del los Senado, pies encima. Del Congreso, no se declara segundo mandatario, pero se sienta ahí. Casi. O sea, estos son, inclusive se ve cómo se roban, se llevan piezas de la sala sacrosanta, que es el círculo ese que está bajo la cúpula, donde están los... El pleno del Congreso, claro. Sí, no, yo me refiero inclusive a la sala casi de los pasos perdidos, claro, donde están los monumentos de los principales líderes o padres de los Estados Unidos, donde se ve que se roban cosas, ya. Es una cosa, pero inaudita. Ya. Que no se podía. Ahí las imágenes que estamos viendo, Francisco, por el tema para seguir analizando, quisiera consultarle a Roberto esta respuesta. Primero, lo que le dice el presidente Trump a su vicepresidente. Le dice que no ha sido capaz de defender, en definitiva, como serían aquí, no ha sido capaz de defender el proyecto, estando ahí siendo su vicepresidente, lo descalifica cuando incita ya luego a ir. Luego, con una actitud, sí, de esas resbalosas, ¿no? Que entre líneas se lee, vamos a recordar este día que vamos a defender América y todas estas cosas. El presidente Trump podrá ser juzgado por esto. Los que fueron y vandalizaron, como nos está recordando el embajador Carrión, serán juzgados. Y este golpe que nos dice Francisco Carrión a la democracia y al modelo deberá invitar entonces, fortaleciendo las instituciones, a tener una mejor respuesta para acercar el voto de los norteamericanos a su gobierno, Roberto. El Partido Republicano está en un dilema. No pueden ganar sin Trump y tampoco pueden ganar con Trump. Las elecciones del estado de Georgia de este martes confirman esta línea. Ganaron 2 senadores demócratas. Por primera vez en más de 20 años, ganan los demócratas en el estado de Georgia. Ganó Biden la presidencia por poco, pero senadores no han tenido 20 años. Esto pasó el martes, el día anterior. Bajo el liderazgo de Trump, en los últimos 2 años, han perdido el Congreso, la presidencia y el Senado. Entonces, políticamente, los Estados Unidos se ha expresado. Yo no creo que por el Partido Demócrata, muchos sí, por supuesto, sino por ese Estados Unidos que nosotros conocemos, de ley, de orden, de progreso. Lo que sucedió ayer es una mancha oscura en un intento de insurrección incitado por el presidente de la República. Y aquí existirán responsabilidades,
civiles, penales para aquellos que lo cometieron, sin lugar a dudas, y también políticas. Lastimosamente me tengo que retirar, pero embajador, un gusto escucharlo. Francisco, un gusto estar en tu programa. Si quieren con más tiempo mañana o el lunes, a las órdenes. Estamos Lamento conversando. que tengo otro compromiso asumido. Roberto, muchísimas gracias y pedirle a Francisco entonces que desde esta experiencia hay, ¿qué mecanismos, Francisco, usted que ha estado ahí tan cerca, no solo en la última misión suya, sino permanentemente siguiendo el tema, uno podría pensar entonces que el presidente Trump, por sus afirmaciones, podrá ser juzgado, Francisco? Ese es un debate constitucional de fondo. En principio podría ser por las expresiones que tuvo para alentar a la muchedumbre ¿Sedición antes puede ser? de el tipo de delito ya será difícil establecerlo, pero podría ser por ese llamado que hizo él a acercarse a la lucha, como lo dijo, para impedir que se consume este fraude, ¿ya? Es posible, pero yo no creo que eso se vaya a dar. Me parece que hay otros problemas de fondo que tienen que ser resueltos antes y son los problemas que tiene que abordar con habilidad, con inteligencia, que no le falta, por supuesto, al presidente Biden. Sanar las heridas de un país partido y con una mitad que, bueno, menos de la mitad, que está cargada de odios, cargada de sentimientos que no son aceptables, pero que parecerían estado subyacentes en pueblo de Estados Unidos. Yo estoy muy apenado por lo sucedido. Yo soy un gran admirador de los Estados Unidos, de toda su historia, pero al mismo tiempo me sorprende que un presidente como el señor Trump, primero que haya llegado al poder, luego que haya hecho lo que hizo durante su mandato y este último capítulo, triste, penoso para él, por supuesto, ¿no? Pero para un país como Estados Unidos, que es lo que tú dijiste, Francisco, al comienzo de esta presentación, un país de referencia en materia democrática, ha quedado en entredicho, las instituciones han quedado en entredicho y hay cosas puntuales y casi diría elementales. La señora alcaldesa de Washington establece o señala, fija un límite en el que deben permanecer o pueden permanecer en las calles los ciudadanos del distrito de Columbia, ¿verdad? Y nadie hace caso. No hay forma de hacer caso. ¿Cómo puedes meter a la cárcel cientos de personas? Imposible, imposible. Entonces, esa es una institución que ha sido puesta en entredicho, ¿ya? Luego, las fuerzas del orden, no las que dependen del municipio, de la alcaldía de Washington, D.C., son insuficientes y bajo el mando del presidente, que es el comandante en jefe, ¿verdad?, de la Guardia Nacional, el presidente pues no dispone que haya una movilización, pero el Pentágono es el que resuelve casi encima de las órdenes del presidente movilizar efectivos militares para controlar la situación alrededor del Capitolio. ¿No generaba esta idea, Francisco, de que es usual en América Latina, que los militares iban a tomar una posición y decir, a ver, aquí venimos con el orden,
Pero para eso hay una declaración del vicepresidente de la República al validar los votos de este acto simbólico, sí, pero que es importante en el proceso del presidente que es electo, del proceso norteamericano en general. Los militares también se vuelven un poco estos árbitros ahí, Francisco. La democracia Mira, latina se tomaron. de Sí. alguna manera, haciendo una interpretación extensiva, es así. El Pentágono toma la decisión de enviar efectivos militares para controlar la situación en el Capitolio, orden que no vino del presidente Trump, que es supuestamente el comandante jefe y quien debería o debió haber dado esa instrucción. No. Y hay otros elementos, como por ejemplo, tú conoces el Distrito de Columbia, es un territorio pequeño, Claro. Que inclusive no tiene representación, ¿ya? En el Congreso ni en el Senado. Y los estados Los estados que aledaños, conforman Washington, cruzando, como dicen, claro. exacto, eso es así, que son el estado de Virginia y arriba el estado de Maryland, tuvieron que enviar militares, ¿ya? De otros estados, en definitiva, por más cercanos que sean, para que pongan orden y controlen la situación en el Capitolio. Ahora, las escenas vistas nos recuerdan mucho a situaciones que hemos vivido en América Latina, y es realmente penoso ver cómo las instituciones del Pueden ser. Estado, y me refiero a la globalidad, Sí, sí. no son capaces de poner orden ni de establecer lo que fija la Constitución, sino horas después, es decir, durante unas horas, podría decirse que en Estados Unidos hubo un golpe de Estado. Claro. Y no soy yo el que lo dice, han habido senadores No, bueno, y comentaristas mucho más calificados que yo, americanos, por supuesto, que así lo han dicho. Francisco, esto de aquí hay un golpe de Estado, está en camino un golpe de Estado, sonaba a veces, uno piensa y dice, esto mismo ya escuché aquí, está en marcha un golpe de Estado, la democracia está afectada. Y se ve que la democracia tiene estas puertas, digamos así, ¿no? Pero podríamos comparar con algo de lo que ha pasado en China, de lo que pasó en la vieja Unión Soviética, podría pasar en Rusia, en Europa. Hemos visto también actos así. Son momentos en los que la democracia, y tú lo has dicho, se debe repensar. Entonces ahí también parecería que el modelo se agota, el modelo de la elección, habrá que pensar en una elección directa, todas esas cosas. Los líderes norteamericanos, con excepción del presidente Trump, que dice que no va a aceptar nunca que ha perdido, ¿estarán dispuestos a buscar esto? La democracia entonces se vuelve un sentido así de viva, permanentemente cambiante, y los hechos que sí se han dado en China y lo que pasó con la Unión Soviética, ¿nos llevan a pensar eso, a repensar permanentemente la democracia, Francisco? Bueno, mira, yo creo que es por lo menos es un golpe a este sistema. Yo no sé si es que esto lleve a repensar o tenga la profundidad de cambiar los esquemas institucionales en los Estados Unidos. Eso es realmente muy complejo por diferentes razones, ¿ya? Pero en todo caso sí tiene que hacer reflexionar, es un punto de inflexión que marca la necesidad de una reflexión de fondo para establecer mecanismos que sean más equitativos, ¿ya? Y esto no solamente en materia eleccionaria, sino en la protección, en los derechos, por ejemplo, de los negros. Lo decía Roberto hace un momento, que cuando se produjo estas manifestaciones pacíficas de Life
Black Lives Matters, Yeah. que ya lo dijo Roberto, significa pues que la vida de los negros Pues importa. El despliegue de fuerzas policiales y sobre todo militares fue impresionante. En este caso, no se puede decir, como se dijo acá en octubre, que falló la inteligencia, ¿no? Sí. Allá será que falló también la inteligencia del FBI, de la CIA, en fin, los mecanismos más sofisticados de inteligencia en el mundo, como para prever una situación como la que se produjo. Esas escenas, aparte de las que ya he mencionado, pero ahora recuerdo otras, donde se ve que manifestantes o terroristas, como lo dijeron los mismos comentaristas americanos y lo han dicho políticos americanos, rompen las ventanas del Capitolio. Están pasando. Yo he estado varias veces ahí por razones de trabajo y se ve cómo rompen los vidrios, las ventanas para poder ingresar y hacer un vandalismo impresionante en un país donde eso, por supuesto, era impensable, impensable. Claro, uno casi dice ahí, no está el señor Isaí, y no, ha avisado unas semanas antes. Había uno que se parecía en todo caso, pero no. Pero más cercano al señor Vargas. Yo creo que ahí hay que, no sé, los Estados Unidos, después de este episodio, tienen que hacer una reflexión profunda, como digo, respecto de una serie de mecanismos, de sentimientos. Tiene que haber un proceso de healing, como dicen los americanos, ¿no? De saneamiento interno que permita una convivencia más pacífica, más ordenada, y que Estados Unidos sea lo que ha sido casi toda su historia, ¿no? Un país de referencia en materia de democracia, en materia de derechos de las minorías, y creo yo que, insisto, la parte internacional, Estados Unidos queda muy golpeado frente a sus adversarios, por decirlo de alguna manera, y principalmente frente a su principal adversario, la China, que es China, que tiene un sistema, un sistema totalmente distinto de democracia, entre comillas. Que han tenido otros problemas como sus plazas, donde también, pero ahí han tenido respuestas mucho más duras y no se conoce mucho como lo que se pasó ahora, ¿no? Exacto, es así. Pero China ahora puede verse, por un lado, el económico, cómo va a salir, parecería, sin mayor efecto negativo del coronavirus, mientras que Estados Unidos está en una situación prácticamente incontrolable. Y se ve ahí las imágenes, ¿no? Cómo primero todos los manifestantes son blancos, ¿ya? Y casi todos, si no todos, no usan la mascarilla, ¿ya? Que es uno de los y unos elementos, no usan mascarillas y no se cubren. ¿Cuál? Exacto. ¿Cuál islamistas para casi, no ser identificados. Ahí hay unas escenas que están pasando, precisamente las que yo me refería, de cómo rompen las ventanas del Capitolio. Mira, junto con la Casa Blanca, el Capitolio es el edificio público mejor y más custodiado de los Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí se ve como una turba de, no sé cuántos cientos de personas, casi con cierta facilidad puede decirse, ingresan y hacen todo lo que han hecho dentro del edificio. Ahora bien, al margen de estas imágenes que son sorprendentes e increíbles, yo creo que Estados Unidos tiene que de alguna manera repensarse y sobre todo, y vuelvo a lo mío, ¿no? En términos o en el contexto internacional. Claro. Esto hemos visto tú y yo y todo el mundo, ¿ya? ¿Cómo queda la imagen de Estados Unidos después de todo lo que ha pasado?
Si bien hay que reconocer, y lo decía Roberto hace un momento, fueron capaces una vez que se tomó control del Capitolio, que nunca debió perderse, por supuesto, ¿no? Los miembros de la Cámara y los senadores en sesión conjunta de cumplir con este acto simbólico, protocolario, de reconocer el resultado que había elaborado ya el colegio electoral y proclamar presidente y vicepresidente al señor Biden y a la señora Harris. De tal manera que yo creo que estamos en un punto ya no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo entero, de repensar una organización global mucho más justa, más equitativa, teniendo en cuenta, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, las minorías, por un lado, y en el ámbito global, los países en desarrollo, como podríamos decir, de aquellos en América Latina o en África. Teniendo una mirada hacia el sur también, dirían algunos. Definitivamente, y en ese sentido yo creo que el gobierno del Ecuador tiene una responsabilidad muy grande, bueno, a pesar de que ya falta poco para que termine, pero como la representación del Estado, ¿no? Un poco mirarnos en eso. Y ahí nosotros debemos hacer una evaluación. Anoche me hacían una entrevista respecto de en qué queda el famoso, entre comillas, acuerdo comercial con Estados Unidos, si eso se va a mantener o no. A ver, primero que el acuerdo comercial no existe ni va a existir en años ya. Lo que se firmó aquí no fue sino un paso, ¿no? Carta. Pero sí es un paso, Francisco. Es un paso que a lo mejor los gobiernos, el gobierno que viene en virtud de todo lo que ha pasado, también van a pensarse lo que América Latina, lo que tú decías, es importante. Está ya con nosotros, Francisco, el señor ingeniero Javier Herbas. Yo simplemente espero que el próximo gobierno de Estados Unidos considere a América Latina como un ámbito importante para los Estados Unidos, puesto que nosotros tenemos necesidad, y sobre todo Ecuador, tiene necesidad de una relación cordial, productiva y sobre todo independiente de la primera potencia hegemónica mundial. Francisco, muchísimas gracias. Valdrá la pena poner en contexto todo, ver lo que pasa este día, cómo avanzan las cosas, si el 20 está, pero a medida que avancen vamos a requerir, como siempre, la generosidad del ex canciller para comentar esto. Muchísimas gracias, embajador Carrión. Encantado, Francisco, me tienes a las órdenes. Muchas gracias. Está ya con nosotros el señor ingeniero Javier Herbas, candidato a la presidencia por la Izquierda Democrática, listas 12, quien nos va a acompañar en el estudio. Enseguida volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con $2,000 cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando $300 en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 100